Biblia en Romanos 12 solamente para recordar en dónde estamos. Romanos capítulo 12, el versículo 2 es el versículo clave de esta serie que estoy tratando de llevar con ustedes para poder, por supuesto, eh, tener una aplicación concreta de lo que aprendemos de la palabra del Señor con respecto a lo que nos rodea, al mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro o vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esta tarde vamos a concluir la serie de los concilios, aplicando un principio que tiene que ver con lo que dice ahí, la importancia de la apologética cristiana, basado también en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. ¿Cierto? Y voy a hacer un resumen de lo que hasta ahora hemos visto. No voy a repetir algunas cosas que son introductorias para ganar un poco de tiempo, en vista de que tengo varias diapositivas. Estuvimos viendo, ¿cierto?, que la iglesia siempre ha sufrido de la herejía. Al principio de la historia, la iglesia primitiva se ve enfrentada a la persecución del judaísmo y a la persecución romana, pero también aquí tenemos varios grupos que se mencionan, eran grupos herejes. ¿Cómo se defendió la iglesia? Recuerden que estuvimos analizando eso también. La iglesia se ha defendido por medio del credo, ¿o cierto? Por cuatro cosas estuvimos viendo, por medio también, por supuesto, de la doctrina, por medio también de los concilios, por medio también de la autoridad, en este caso obispal, porque después se organizan las iglesias por regiones con cada obispo y de ahí surge el concepto de iglesia católica, que al principio era universal o de acuerdo al todo. Después surge lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es otra cosa. El último concilio que estuvimos estudiando, estuvimos dándonos cuenta de que Eutíquez, ¿cierto?, era un personaje que estaba cuestionando, ¿qué cosa? La doctrina de Cristo. A eso se le llamó, ¿cierto?, el eutiquianismo, o en este caso, lo que postulaba el monofusis, una naturaleza fusionada. Este hombre llegó a ser, en cierto sentido, catalogado como hereje porque él pensaba de que en Cristo, ¿cierto?, había solamente una naturaleza, pero con la divina se fusionaban, solo una. La Biblia nos enseña que Cristo tiene ¿cuántas naturalezas? Esto ya es materia sabida, ¿sí? Dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Él creía que estas dos se fusionaban, por lo tanto la conclusión era herética, incorrecta. Jesús no es completamente divino, Jesús no es completamente hombre. Entonces, los creyentes tuvieron que contrarrestar, y esto lo hacían por medio de ¿qué? Por medio de concilios. Básicamente, la respuesta fue no. Cristo tiene dos naturalezas, la divina, que se trata de ilustrar en esta, valga la redundancia, ilustración con lo amarillo, y tiene una naturaleza humana. A esto se añade también el concilio de Constantinopla II y finalmente este último concilio, que no vamos a resumirlo en lo siguiente. Básicamente, como ven ustedes ahí, vamos a hacer un resumen de eso para avanzar rápido. El Concilio de Calcedonia, ¿cierto?, afirmó la doctrina de la unión inseparable e indivisible de Cristo, sin confusión y sin cambio, de dos naturalezas perfectas y completas, la humana y la divina. Hasta aquí el concilio anduvo bien y los creyentes pudieron defenderse de estas ideas, ¿cierto?, en cuanto a dividir la naturaleza de Cristo. Después viene el concilio de Constantinopla, en donde no se promulgaron, como dice ahí, eh, nuevos cánones, sino que se confirmaron las ideas con respecto a Cristo, y también se volvió a hablar de herético a Nestorio, eso ya lo estuvimos viendo, que postulaba que María era madre de Cristo, no la madre de Dios, que es algo que siempre vuelve a relucir hasta el día de hoy en los seminarios, incluso en algunas líneas protestantes también, reformadas. Y finalmente, el último concilio que vamos a estudiar tiene que ver con esta situación. ¿Cuántas voluntades tenía Cristo? ¿Cuántas naturalezas tiene Cristo? Tiene dos, humana y divina. Pero en este concilio, ¿qué es lo que se trata? Los monotelistas, mono uno, ¿cierto?
habían sido una fuente de agitación en el imperio, en el mundo cristiano en general, durante un largo periodo y enseñaban que Jesús tenía dos naturalezas, pero una sola voluntad. El papel de este concilio, ¿cierto?, fue fundamental para dar forma a la comprensión teológica de la cristología, tanto en las iglesias de Oriente como en las de Occidente. En su resolución, el concilio condenó el monotelismo, ¿cierto?, y afirmó la doctrina ortodoxa de las dos voluntades de Cristo. O sea, está la voluntad espiritual o divina de Cristo y la voluntad humana. Eso pasó en la historia como la doctrina ortodoxa. Entonces tenemos este resumen. Como Cristo tiene naturaleza divina, también tiene una voluntad divina. Como tiene naturaleza humana, también tiene una voluntad humana. Aunque siempre la voluntad, ¿cierto?, de Cristo, no hay una pelea entre esas voluntades. Y básicamente esto es lo que la Iglesia defendió y es la doctrina ortodoxa. Naturalezas, el Señor tiene dos, ¿cierto? No una, y tampoco fusionada. Tiene naturaleza humana y naturaleza divina. Esa es la conclusión. Sin embargo, les hago un resumen, como dice el pastor MacArthur en su teología. Fíjense que aquí tenemos un resumen de los concilios de Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, Constantinopla II y Constantinopla III. Al menos voy a dejar uno afuera. ¿Qué se defendió? Noten, se defendió la deidad de Cristo en contra del arrianismo en Nicea, después se defendió la deidad de Cristo en contra de los arrianos y apolinarios. En el Éfeso se defendió las dos naturalezas de Cristo en contra de nestorianismo, entre comillas, lo pongo ahí. Calcedonia defendió las dos naturalezas de Cristo en oposición al apolinarismo. Constantinopla II también defendió las dos naturalezas de Cristo en contra del eutiquianismo. Y finalmente en el concilio tercero de Constantinopla se defendió las dos naturalezas de Cristo en contra del monotelismo, de esta idea de una sola voluntad. Fíjense el énfasis de los concilios. Se defendió. Los creyentes durante la historia han tenido que defender la verdad bíblica de los herejes. Esto siempre ha sido algo histórico. Y en base a eso, chiquillos, yo quiero que podamos analizar una de las conclusiones de la historia. Nosotros al examinar a la luz de Romanos 12, cuando dice no os conforméis a este siglo, tú tienes que entender qué es el siglo y cómo funciona el siglo, porque se refiere a la era presente, durante toda la era. Cuando nosotros tenemos una comprensión de lo que sucede en cada época, es que a eso se llama tener una cosmovisión, y debemos tener una cosmovisión cristiana y bíblica de los asuntos que a la historia de una otra manera ha mostrado. Solamente un ejemplo de aplicación. Los testigos de Jehová en el día de hoy son una secta presente que predican que Cristo no es Dios. Pero eso se discutió en el concilio, ¿cierto?, de Nicea, que defendió la deidad de Cristo. Entonces, es interesante que si te pillas alguna vez con un testigo de Jehová, tendrías que decirle, ¿y no te enteraste del concilio de Nicea? Que ahí se refutó la idea arriana que ustedes predican en el día de hoy. No somos los primeros en encontrar la verdad bíblica. Hay generación y generación de hermanos piadosos que sí la han defendido. Ahora, ¿cuál es la aplicación, chiquillos? Porque quiero terminar esta etapa de los concilios para pasar a lo que viene después, porque siempre la iglesia tuvo amenazas de todo tipo. Y quiero que me acompañen a Primera de Pedro 3, por favor, donde va a estar nuestro tema en esta tarde. Primera de Pedro 3, versículo 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 16. Voy a leerlo, ustedes pongan atención ahí. Vamos a examinar cuatro verdades que aparecen en este texto que son aplicables para nosotros hoy. Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. ¡Wow! ¡Qué difícil esto! Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Otra cosa que quiero que veamos en esta ocasión, la importancia de la defensa cristiana. ¿Y a qué no me refiero con eso? Vamos a verlo a continuación. Tenemos nuestro texto y hay cuatro cosas que vemos ahí. Voy a subrayar las ideas esenciales separando el texto, porque aquí lo primero que vemos es la actitud ante la persecución. ¿Qué es lo que subraya el texto? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Esto es muy difícil, porque humanamente hablando tendemos a frustrarnos, a tener temor,
a mejornearnos, como se dice, pero miren la expresión o la frase que estoy subrayando. Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Bienaventurado sois. Pero noten que el texto dice, más si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. No, el texto no dice si padecen por ser desobedientes. No, 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 no. Si padecemos por la causa de Cristo, por defender lo que es justo y recto, bienaventurados sois. Cosa muy diferente es defenderme de algo que yo he hecho mal o de alguna rebeldía. No tengo que tener esa ecuación. Eso sería otra cosa. Pero aquí el creyente es animado. Si sufres por la causa de la fe de Cristo, por tu cristianismo, no te acongojes. La actitud es, eres bienaventurado. Segundo punto, ¿qué es lo que dice el texto? Fíjense la actitud ante el temor. Miren lo que dice después del texto. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Vemos aquí el segundo aspecto, la actitud ante el temor. ¿Cuál debe ser? No, no te amedrentes, no tengas temor, ni te conturbes. La conturbación tiene que ver con la confusión. Y frente a los problemas, claramente hay confusión. A veces uno se confunde. ¿Habré hecho esto bien? ¿Estará bien lo que respondí? Uno se confunde, ustedes se confunden, todos nos confundimos. Pero la actitud a la cual me llama el apóstol Pedro, ¿cierto? Es esta. Por tanto, no os amedrentéis, es como tener miedo, esconderse, y después dice, por temor de ellos, ni os conturbéis. Dos puntos aquí hasta ahora son la actitud ante la persecución, ¿cierto? En cuanto a la justicia, ¿cierto? Ser bienaventurado, considerar, Cristo sufrió, los apóstoles sufrieron, los grandes hombres de Dios sufrieron, tú como creyente vas a sufrir, pero siempre es importante, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por la causa de Cristo? ¿Por mantener tus convicciones firmes? Entonces eres bienaventurado. No te sientas mal por eso. Esa es la idea de Pedro. Y segundo, la actitud ante el temor. Nunca nos amedrentemos, ¿cierto? ¿Por qué? Por la oposición frente a los que calumnian, ¿cierto? Nuestra fe, el Evangelio. Eso es muy importante que lo tengamos en mente. ¿Cuál creen ustedes que es la tercera idea? Fíjense, aquí es un poco más larga la idea. La actitud ante Dios. ¿Cuál debería ser la actitud ante Dios? Fíjense el texto. En vez de amedrentarse, ¿cierto? No, dice el texto, santificad a Dios el Señor, ¿cierto? En vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Voy a expandir esta parte al final, solo voy a decir hasta aquí qué es la actitud que debo de tener o que debemos de tener ante Dios. Santificarnos. Qué interesante que la santificación tiende a relacionarse con portarse bien, con no decir nada incorrecto, pero aquí la santificación tiene que ver con estar preparado para presentar defensa. Como creyentes ustedes tienen que ir creciendo en el conocimiento del Señor, pero también saber dónde están caminando, saber dónde va la micro, como se dice. Porque en este mundo a la gente le sirven todas las micros, siguiendo con la ilustración. No, a nosotros solamente nos sirve un camino, que es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso implica que yo tengo que saber qué estoy creyendo. Entonces, la santificación que aquí está Pedro explicando es que yo también, la manera en que puedo crecer en el Señor o, por ejemplo, padecer por la causa de Cristo, es santificando incluso mi mente en el conocimiento de la palabra del Señor. Finalmente, Pedro nos enseña la actitud ante los murmuradores, los que murmuran, los que hablan detrás, teniendo buena conciencia. Eso es importante siempre tenerlo en mente, tener buena conciencia, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hay cuatro actitudes que Pedro nos enseña aquí. La actitud ante la persecución, ¿cuál debe ser? Bienaventurados sois. La actitud ante el temor, no os amedrentéis por el temor de ellos, ni os conturbéis. La actitud ante Dios, por el contrario, debemos santificarnos a Dios el Señor en nuestros corazones. Eso está hablando de algo profundo. Tiene que involucrarse en mi corazón, mi mente, todo.
en esta santificación, pero ¿en qué sentido? En la preparación para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y finalmente, ¿cierto?, la actitud ante los murmuradores. Pero quiero profundizar en el aspecto que está subrayado ahí, presentar defensa. La palabra defensa es la palabra apología, en donde surge nuestra palabra apologética, la defensa de la fe. ¿Y saben qué? La palabra apología significa literalmente discurso de defensa, pero podemos añadir que es un discurso racional de defensa. ¿Qué hicieron los defensores de la fe en los concilios que hemos analizado? Defender la fe en contra de quién? De los herejes. Pero esto es un mandato para todos nosotros, chiquillos, de poder entender nosotros nuestra vocación como creyentes. Primer punto que vemos aquí en esta pequeña, cierto, texto, en esta pequeña frase, lo leo de nuevo, dice el texto ahí: si no santificad al Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel, ante todo el que os demande, perdón, razón de la esperanza que hay en vosotros. Analicemos este texto. ¿Qué nos enseña esta breve frase, cierto? Primero, la actitud ante Dios. Toda defensa de la fe siempre es una actitud hacia el Señor. Y el primer punto que vemos es que presentar defensa de la fe requiere de qué cosa. ¿Cómo dice ahí? ¿Lo alcanzan a leer? Convicciones personales. Si tu familia es creyente, si tus padres son creyentes, es una cosa, pero tú en lo personal tienes que llegar a convicciones personales, no por tradición, sino tú tienes que llegar a una conclusión personal. Ok, este es mi Dios, Él es Cristo, es mi Señor. No, yo sigo lo que siguen mis padres, eso no sirve. Tú eres joven, tienes que llegar a un punto de decir, ¿creo en lo que creo realmente? ¿Lo que se enseña en la iglesia a la que voy es realmente de acuerdo a la verdad? ¿Tengo convicciones yo personales sobre esto? ¿Dónde observamos esta idea? Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. La palabra corazón se mezcla en el Nuevo Testamento con la mente también y habla de lo más profundo. Por eso es que esto tiene que ver con convicciones. ¿Dónde se arraigan las mayores convicciones que aprendemos? En el corazón. No solamente en la mente, sino que en el corazón. Jesús dijo, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Lo crees? Cuando yo creo eso, se arraiga en mi corazón. No hay otro camino. Entonces, eso es lo que nos enseña Pedro en primera instancia. Santifiquen al Señor. ¿Cómo? Portándose bien. Un mal entendimiento de esto sería pensar de que debemos ser moralistas. La palabra moralistas indica a una persona que es correcta, que no hace nada indebido, pero eso puede ser moralismo vacío, puede ser simplemente un religioso. Y Pedro no está apuntando a eso, está apuntando a involucrar el corazón y la mente en la fe. Por eso el primer punto, presentar defensa de la fe, requiere de convicciones personales. Pregunta, ¿cuánto tiempo tú pasas, por ejemplo, en un juego? ¿Sería bueno pasar tiempo leyendo, por ejemplo, un libro que hable de la doctrina de Cristo? Este es un desafío para ti, porque no vas a aprender si nunca tomas la responsabilidad y pones un alto en ti y dices, chanfle, no estoy aprendiendo nada. Si eres creyente, vas a pasar tiempo conociendo al Señor. ¿Tienes tiempo para todo? ¿Dejaré tiempo para estudiar, para leer, por ejemplo? Ok, esta semana voy a tener el desafío de leer una epístola, la epístola de Pablo a los Filipenses, y voy a tratar de ver qué es lo que puedo aprender. Eso tú deberías pensarlo, no simplemente vivir, como se dice, como un pajarito, decir, bueno, vivo el día a día. No, como creyentes Dios te demanda que tú puedas aprender cómo puedes defender la fe si no sabes el contenido de la fe. Por eso un buen desafío, chiquillos, es cómo estoy organizando mi tiempo. Perfecto, hay estudios, pero ¿qué de la oración? ¿Estoy dejando tiempo para la oración con el Señor? ¿O solamente oro cuando como? ¿Estoy dejando tiempo para la lectura de la palabra del Señor?
¿Estoy dejando tiempo para leer un buen libro que me hable acerca de la doctrina de Cristo? Eso es importante. Ahora es el tiempo, cuando estamos más frescos de mente, y hablo por ustedes, no por mí, en donde tenemos mucho tiempo, tenemos, cierto, la vitalidad, ustedes tienen la vitalidad de poder dedicar tiempo, la mente, cierto, saludable, fresca, tienen una memoria, cierto, que funciona a 100, diría yo. Después vamos perdiendo eso. Pero el punto es, presentar defensa de la fe requiere convicciones, y no vas a poder tener convicciones si no dedicas tiempo al Señor. Segundo punto, presentar defensa de la fe requiere preparación y solicitud personal. ¿Por qué razón? Fíjense que el texto dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Hasta ahí voy a explicar la frase. Estar siempre preparados para presentar defensa. El cómo es con mansedumbre y reverencia, que es el tercer punto, pero en este punto, presentar defensa de la fe requiere preparación y solicitud personal. ¿Cuándo yo debo estar preparado? Siempre. Les voy a dar un ejemplo personal, quizás los ejemplos personales no son siempre los mejores, pero bueno, a la edad de 18 años, 20 años, acostumbraba a conversar con testigos de Jehová o con mormones, y quizás no con una muy buena motivación al principio, porque mi intención en algunos casos era ganar la discusión. Con el tiempo fui aprendiendo que eran personas que necesitaban escuchar el Evangelio. Pero, evidentemente, a pesar de mi madurez, yo sí creía en la verdad del Evangelio y quería defenderla. Y uno a veces puede defenderla mal, porque uno empieza a ver a las personas como enemigos, y eso no es el punto. El punto es darles luz. El Evangelio es el que abre el corazón y la mente. Con el tiempo, bueno, fui aprendiendo, pero el punto es que nosotros tenemos que prepararnos. Y dice el texto, para presentar defensa, ¿cierto? Y estar siempre preparado, ¿cierto? Nosotros podemos estar preparados para cualquier cosa, pero estamos preparados, por ejemplo, para una pregunta de algún compañero de clases o de trabajo que te diga, oye, yo no entiendo al Dios de las Escrituras. ¿Por qué se ve tan cruel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo se ve como un Dios de amor? ¿Me puedes explicar eso? Wow, no es una pregunta sencilla. ¿Qué respuesta le vas a dar tú? El texto dice que debemos estar siempre preparados. Significa que el fruto de mi organización personal, valga la redundancia, tiene que dar fruto. Tengo que ir creciendo. No basta que tú asistas a la iglesia, aprendas un buen sermón el día domingo, si en la semana tú no dedicas ni un lugar, ni un minuto para aprender de la palabra del Señor. Eres cristiano. Si eres cristiano, tu vocación cristiana es aprender el cristianismo. Es algo lógico. Entonces, miren qué interesante. Presentar defensa de la fe requiere preparación y solicitud. La palabra solicitud significa ser rápido. Cuando nos gustan ciertas cosas, nosotros somos súper rápidos en ello. Nos organizamos, podemos incluso cancelar compromisos por algo que nos interesa, pero a veces por la fe somos un poco lentos. Proyéctense de aquí a 20 años más o 10 años más. ¿Seré un creyente más sólido o seré un creyente más superficial? Ese es el punto. ¿Seré una ayuda para la iglesia a la que Dios me trajo o seré un estorbo para la iglesia que Dios me trajo? ¿Serviré como un canal de conocimiento y bendición para otros o seré del montón? Entonces, evidentemente, chiquillos, es un desafío tremendo. Tercero, presentar defensa requiere doctrina y racionalidad. Miren, esto es muy interesante. Sino que santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar, dice, defensa, ¿cierto? Defensa con mansedumbre, dice el texto ahí, ¿cierto? Eso es el último punto, más bien dicho, perdón. Pero dice, ante todo el que os demande sentimiento de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué palabra usa Pablo? Razón. La fe es lógica. No es algo irracional creer en el Señor, todo lo contrario, es lo más racional que puede haber. Lo irracional es creer que este mundo se hizo de la nada, que yo puedo convertirme en lo que sea, un día mujer, otro hombre. Eso es lo irracional.
La fe es totalmente coherente con la verdad. Por eso que el texto dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No es un sentimiento, no, yo siento que algún día voy a estar con el Señor. No, la palabra dice que es la verdad y ella me enseña, es una razón plausible, es una razón contundente. ¿Por qué? Porque Cristo murió y resucitó. Es una verdad que nadie puede cambiar. El punto es, ¿tú tienes convicciones a ese nivel? ¿Tienes convicciones para defender la fe? Y eso habla de doctrina. Por eso que al venir al templo, ¿qué aprendes? Doctrina, enseñanza, es sinónimo de enseñanza. No vengo yo al culto porque es una sesión terapéutica, porque te obligaron a venir, ya tienes que ir a la iglesia. En algún momento tú tienes que pensar, bueno, ¿en quién voy a creer? ¿A quién voy a seguir? Y si conocemos lo que enseña la Biblia, el hombre no puede hacer nada fuera del Señor. Entonces tú tienes que llegar también a una convicción personal, ok, puede que mis padres me digan algo, hasta me obligan, pero tú tienes que confrontar con la verdad de qué va a pasar con tu alma algún día cuando te mueras, ¿se vas al cielo o te vas al infierno? Por eso no es algo superficial, no es simplemente algo de los padres, te está jugando en cierto sentido la eternidad, porque fuera de Cristo no hay salvación. Entonces tienes que tomar en serio lo que es la fe cristiana. Y aquí el texto dice, presentar defensa de la fe requiere doctrina. No solo venir acá, cantar un rato, venir, sino también, y es muy lindo el ejercicio de anotar, sin duda, porque tú te estás nutriendo. Un día vas a ser un profesional, ¿cierto? Pero tu vocación de vida es ser cristiano. No es ser médico, no es ser arquitecto, no es ser abogado, no es ser futbolista, no es ser, no sé, cualquier profesión. Qué lindo que Dios pueda bendecirte con eso, pero eso es un instrumento que Dios te da, ¿cierto?, para la honra de Cristo. Pero tu vocación en esta vida es ser creyente cristiano, seguidor del Señor. Por eso que necesitamos prepararnos en doctrina y en solicitud, en racionalidad. Insisto, acá el texto dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, ¿cierto? Y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón. En algún momento, claro, puedes venir cuando eres pequeño a la iglesia todo. No hay pito que tocar, tenemos que obedecer. Pero en algún momento yo tengo que involucrar y tú tienes que involucrar tu propia racionalidad en esto. Finalmente, chiquillos, la última expresión tiene que ver con cómo debe ser la defensa. Presentar defensa de la fe con mansedumbre y reverencia personal. Es que yo tengo la razón, es que yo tengo la razón. Eso no es la manera de presentar una defensa cristiana. A gritos, eso es todo lo contrario. Eso es un fruto de la carne. La pérdida de dominio propio no es sinónimo de que Cristo está viviendo en tu corazón, es todo lo contrario. Fíjense que la Biblia no nos prohíbe defendernos, para nada, todo lo contrario. Habla de defender la fe, lo que creemos, pero con mansedumbre y con reverencia. Hay veces en que, claro, podemos, quizá eso en otro ámbito, no en el ámbito personal de la defensa cristiana, pero en otros casos la fe a veces necesita ser defendida fuertemente. Por ejemplo, en el contexto de la iglesia, en el contexto, cierto, de tratar problemas o pecados. Pero aquí se está hablando de la fe, ¿cierto? Cristiana. Siempre mi defensa tiene que ser, ¿cierto? O requiere convicciones, requiere preparación y solicitud, requiere de doctrina. Tengo que aprender doctrina. ¿Qué es lo que hemos aprendido en este resumen de los concilios? Cómo los creyentes defendieron la doctrina de Cristo. Y fíjense que esto no es casual, porque Satanás apuntaba todo el tiempo a desarmar a Cristo. ¿Qué buscaban los herejes con esto? Lo que buscaba Satanás cuando tentó al Señor en Mateo 4, descalificar a Cristo como Salvador. Y saben que eso es lo que hace el enemigo, descalificar, ¿cierto?, a los creyentes, a los siervos del Señor. Esa es obra solamente de Satanás. Por eso que aquí lo que vemos es tan importante, chiquillos, en cuanto a la necesidad de nosotros prepararnos.
y entender cómo funciona este siglo. Romanos, nuestro texto base, dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino debemos transformar nuestra mente, ¿cierto? Y también entender este siglo. En esta primera etapa que concluimos hoy día con los concilios, somos testigos de qué? De que herejes han habido todo el tiempo de la historia cristiana, pero al mismo tiempo han habido apologistas. ¿Y saben de dónde surge la palabra apologistas? Justamente de la palabra apología, de defensa de la fe. Mansedumbre y reverencia, no se olviden nunca. Tú puedes presentar defensa, pero siempre con mansedumbre. No, estás equivocado. Fíjense que segunda de Timoteo 3:15 dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios, para la redundancia, y útil para. ¿Se acuerdan? Miren, busquémoslo. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Fíjense en la utilidad de las escrituras. Toda, no la mitad, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir. ¿Sabes lo que significa la palabra redarguir? Es refutar. Es decir, no, estás equivocado. La palabra de Dios, esa es la autoridad, no yo, es la autoridad de la palabra. Redarguir para corregir, o dice, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios, ¿cierto? Sea perfecto, cabal, esa es la idea, sea una persona madura, que lleguen los años cuando tú tengas 40 y digas, wow, este hermano es tremendo, es una bendición para la iglesia, una esposa ejemplar, un marido ejemplar. Chiquillos, ustedes se están jugando eso. Un día o van a ser buenos creyentes o van a ser malos creyentes. Van a ser buenos esposos o malos esposos. Buenas esposas o no muy buenas esposas. Entonces, esto está totalmente ligado, ¿cierto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para no dice para discutir o para pelear, sino para toda buena obra. ¿Cómo puedes actuar bien? Eso es la ortopraxis, ¿cierto? La práctica de la fe. Tienes que nutrirte por medio de la palabra del Señor. Entonces, mis queridos chiquillos, jóvenes, en esta tarde vemos la importancia de la apologética, de la defensa de la fe, y es algo tan necesario. Los creyentes del primer siglo tuvieron que defender la fe, fueron perseguidos por eso, claramente, pero vemos varias cosas que aquí nos ayudan a entender que tú también tienes que ir creciendo en la fe, que tú también, ¿cierto?, debes presentar defensa de tu cristianismo. En algún momento decir, ¿qué creo yo? Mirarte al espejo y preguntarte, ¿en qué creo? ¿Creo realmente en Cristo? Y si es así, entonces, a crecer en el Señor. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra porque ella nos enseña la importancia de la defensa de la fe. En la historia del cristianismo hemos visto que Satanás siempre quiso atacar a tu iglesia, atacarla por medio de falsos hermanos, atacarla por medio de falsas herejías, pero siempre también hubieron hombres de Dios que defendieron la fe con firmeza, pero también con conocimiento. Señor, que podamos entender juntos todos que es necesario ir creciendo, no solamente en los estudios como persona, sino esencialmente como creyentes, para que seamos útiles en la obra que tú, Señor, has fundado, que es tu iglesia. Muchas gracias, Señor. Ayuda a los chicos, a que ellos también puedan tener reflexiones en lo personal, de poder salir también a lo mejor de la pasividad, ¿cierto? O también de la negligencia en algunos casos, o también de la ambigüedad. Que ellos puedan entender de que el cristianismo requiere aprender de ti, requiere conocer las escrituras para también ser luz, como tú lo deseas, en el medio en que tú vas a llevar a cada uno de los chicos en un futuro. Muchas gracias, Señor. Amén. Terminemos cantando, chiquillos, una alabanza.